Capítulo 16. Cuando lavaba los platos o le pasaba el trapeador al suelo, mi abuela tarareaba lo siguiente, poniéndole cualquier melodía. Maíz en verano, batata en invierno. ¡Qué dulces, qué sabrosos! Eran los productos que había vendido en la terminal de autobuses cuando era joven. Sentada a un costado de la entrada, los ofrecía a los transeúntes que pasaban por el lugar. El único lujo que se daba entonces consistía en deambular por el interior de la larguísima terminal cuando acababa su jornada. En especial, se quedaba embelesada con el aspecto que tomaba el lugar los días del nacimiento de Buda y Navidad. A finales de la primavera o a principios del verano, hileras de faroles de papel, redondos como flores de loto, colgaban del techo hasta fuera de la entrada. Y en invierno, todo relucía con los vistosos adornos navideños. Aunque era su lugar de trabajo, ese espectáculo representaba todo lo que anhelaba. Su mayor deseo entonces era llegar a poseer algún día uno de esos faroles o uno de esos árboles de plástico. Cuando por fin logró abrir una tienda de tentempiés tteokbokki con el dinero que ganó vendiendo maíces hervidos y batatas asadas, lo primero que hizo fue comprar un bonito farol de papel y un pequeño árbol de Navidad. Sin importar que correspondieran a la época o no, los dos objetos adornaban su local todo el año. Después de que la abuela cerrara su tienda de tteokbokki y mamá abriera la librería de segunda mano, una de las normas invariables que adoptaron fue festejar sin falta y por todo lo alto el día del nacimiento de Buda y la Navidad. No hay duda de que tanto Buda como Jesús fueron verdaderos santos. Fíjate que hasta eligieron nacer en épocas diferentes para no estorbarse. Pero si tuviera que quedarme con una sola fecha, yo diría que no hay como la Nochebuena, me decía la abuela acariciándome la cabeza. Yo cumplía años en Nochebuena. Todos los años salíamos a comer para festejar la fecha. Esa víspera de Navidad también lo hicimos. Fue un día especialmente frío. El cielo estaba encapotado y la humedad se filtraba a través de la ropa hasta la piel. Mientras me acomodaba el cuello del abrigo, me pregunté si era necesario que saliéramos de fiesta con semejante tiempo. De hecho, no deberíamos haber dejado la casa nunca. Capítulo 17. El centro estaba repleto de gente. Esa Nochebuena fue diferente de las otras porque empezaron a caer copos de nieve al poco rato de subir al autobús. Las calles estaban muy congestionadas y en la radio comentaban que caería una copiosa nevada durante toda la noche. Así que tendríamos la primera Navidad blanca en 10 años. A decir verdad, yo no recordaba que hubiese nevado alguna vez el día de mi cumpleaños. La nieve que caía ligera se fue acumulando de un modo inquietante, como si fuera a tragarse la ciudad entera. El gris de las calles se suavizó bajo el manto blanco. Quizá por eso nadie se quejaba a pesar de que el autobús avanzaba a paso de tortuga en medio de un gran atasco. Todos miraban a través de las ventanillas como embelesados y no paraban de hacer fotos con el teléfono. «Vamos a comer fideos naengmyeon», propuso de pronto mi abuela. «Con unos mandu de carne bien humeantes», agregó mamá, pasándose la lengua por los labios. «Y un caldo hirviendo», añadí y las dos rieron. Seguramente se habían acordado de que les pregunté un día por qué la gente no comía naengmyeon en invierno e interpretaron que lo dije porque tenía ganas de comer ese plato. Después de dormitar y despertar a intervalos, nos bajamos por fin en el paseo del arroyo Cheonggyeoncheon y nos pusimos a caminar por sus orillas. El mundo se había tornado completamente blanco. Eché atrás la cabeza para contemplar los interminables copos precipitándose al suelo, y mamá se puso a dar gritos de alegría y a sacar la lengua para probar la nieve como una niña. Luego nos internamos por las callejuelas adyacentes para ir a un restaurante de naengmyeon tradicional que conocía la abuela. Pero cuando llegamos allí, vimos que hacía tiempo que había desaparecido. La fría humedad que mojaba los dobladillos de mis pantalones había subido hasta las pantorrillas cuando entramos por fin a una casa de naengmyeon que mamá encontró a duras penas con el teléfono. Estaba ubicada junto a varias cafeterías y era parte de una cadena de restaurantes. Un cartel escrito con letras bien grandes anunciaba que los naengmyeon era el estilo de Pyongyang. En efecto, los fideos se cortaban al mero contacto con los dientes, pero eso era todo. El caldo olía a grasa, los mandú a quemado, y el naengmyeon sabía a bebida carbonatada. Era un sabor mediocre, logrado con poco esfuerzo, y cualquiera podría percibirlo aunque probaran por primera vez aquel plato. Aún así, mamá y la abuela se comieron hasta el último fideo. A veces lo que abre el apetito no es tanto el sabor de la comida como el ambiente que lo rodea a uno. Naturalmente, era la nieve la que creaba el ambiente adecuado. Mamá y la abuela no dejaron de sonreír durante toda la comida. Yo me metí en la boca un trozo de hielo grande que nadaba en el caldo y lo chupé como un caramelo. «¡Feliz cumpleaños, monstruito!», exclamó la abuela. «Gracias por nacer, hijo», añadió mamá acariciándome la mano. Aunque eran frases comunes y corrientes, había días que valía la pena oírlas.
Nos levantamos de la mesa sin haber decidido a dónde iríamos. Mientras mamá y la abuela pagaban la cuenta, descubrí un caramelo de ciruela en una canastilla colocada delante del mostrador. En realidad, era solo el envoltorio que alguien había dejado en la canastilla vacía. Al ver que yo estiraba la mano para agarrarlo, el empleado esbozó una sonrisa y me dijo que esperara un momento, que iría adentro para buscar más caramelos. Mamá y la abuela salieron del restaurante. La nieve seguía cayendo copiosamente y mamá se puso a dar saltos con las manos estiradas para agarrar los copos como si no existiera felicidad más grande. La abuela la miraba agarrándose el estómago de la risa. Luego giró la cabeza para dirigirme una gran sonrisa. El empleado se acercó trayendo una enorme bolsa de caramelos y los dejó caer sobre la canastilla hasta llenarla. ¿Puedo? Es Nochebuena, le dije al tiempo que tomaba 2 puñados grandes. El empleado dudó una fracción de segundo, pero enseguida sonrió y asintió con la cabeza. Mamá y la abuela seguían riéndose al otro lado de los cristales del restaurante. Un coro compuesto de hombres y mujeres pasó junto a ellas en larga procesión. Entonaban villancicos vestidos con gorros y mantos rojos como Santa Claus. Noel, 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 Cristo nació Rey de Israel, decía la canción. Yo me metí las manos en los bolsillos y me dirigí hacia la puerta, mientras los envoltorios de los caramelos me pinchaban las palmas. Justo en ese instante, gritaron varias personas al mismo tiempo. Los villancicos cesaron y se oyó tratando de gritos y alardíos que rasgaron el aire. Llevándose la mano a la boca, la gente empezó a retroceder precipitadamente. Vi a través del cristal a un hombre que blandía algo contra el cielo. Vestía de traje y ya lo había visto dando vueltas por la zona antes de que entráramos al restaurante. En contraste con su atuendo, llevaba un cuchillo en una mano y un martillo en la otra. Se movía agitando con violencia los brazos como queriendo apuñalar los copos de nieve. Cuando se acercó al coro, varios sacaron a toda prisa el teléfono. De pronto, el hombre volteó la cabeza. Sus ojos se posaron en mamá y la abuela. Cuando dirigió sus pasos hacia ellas, la abuela tiró de su hija. Al instante se desplegó una escena imposible de creer. El hombre le asestó un martillazo en la cabeza a mamá. No una, sino 2, 3, 4 veces. Mamá cayó al suelo salpicándolo todo de sangre. Yo empujé la puerta del restaurante para salir, pero la abuela me lo impidió con un grito. El hombre dejó caer el martillo al suelo y se puso a dar cuchilladas al aire. Yo golpeé el vidrio, pero mi abuela sacudía la cabeza y sujetó la puerta con todas sus fuerzas. Casi llorando, me repetía algo una y otra vez. El hombre se aproximó a ella desde atrás. Cuando la abuela se giró y lo vio, lanzó un alardío. Solo uno. Su enorme espalda me impidió ver lo que pasaba, pero el vidrio se manchó de sangre. Lo único que pude hacer fue quedarme viendo cómo la mancha se hacía más roja y más grande. Mientras tanto, nadie hizo nada. Solo se veía la calle congelada como un telón de fondo, como si el hombre, mamá y la abuela interpretaran una obra teatral. Todos contemplaban la escena inmóviles. Eran los espectadores de la función y yo era uno más. Capítulo 18. Ninguna de las víctimas tenía relación alguna con el hombre. Según se supo después, había sido un oficinista como cualquier otro. Alguien con una vida común y corriente. Había estudiado en la universidad y trabajado durante 14 años en el departamento de ventas de una empresa mediana. Pero había perdido su puesto de la noche a la mañana por el recorte de personal que decretaron para sortear el estancamiento económico. Con la indemnización de despido que le dieron, abrió un restaurante de pollo frito, pero solo le duró 2 años. Su familia terminó abandonándolo y todo lo que le quedó fueron deudas. Desde entonces, y durante 3 años y medio, vivió recluido en su casa, que era un semisótano. Nunca salía a la calle, salvo cuando iba a comprar algo al supermercado o a leer a la biblioteca pública. La mayoría de los libros que había pedido prestados trataban de artes marciales, técnicas de defensa y manejo de cuchillos. En cambio, los libros que encontraron en su casa eran sobre desarrollo personal y hablaban de cómo triunfar y adoptar una actitud positiva en la vida. Sobre una mesa dejó un papel bien a la vista que decía con trazos grandes y enérgicos: «Hoy me llevaré conmigo a cualquiera que se esté riendo, sea quien sea». Dejó también muchas señales de su odio al mundo en su diario. Dejaba entrever en varias partes que lo asaltaba un instinto asesino cada vez que veía a alguien riéndose en este mundo que él consideraba infeliz. Cuando se dieron a conocer los datos sobre su vida y sus escritos, el interés de la gente se desplazó del crimen a las razones sociales que lo habían llevado a ese comportamiento. Los hombres de edad madura suspiraron de tristeza al ver que la vida del asesino no difería demasiado de las suyas. Entre la opinión pública se extendió un sentimiento de compasión y todos enfocaron su atención no en el asesino, sino en la realidad del país que empujaba a cometer estas atrocidades. Entonces dejó de importar quiénes habían sido las víctimas. El suceso fue la noticia de primera plana durante varios días y se publicaron artículos de prensa con títulos como «¿Qué lo convirtió en un asesino?» o
un país donde se muere la gente que ríe. Pasado un tiempo, como si se retirara la marea, la gente dejó de hablar de lo ocurrido. Bastaron solo 10 días para que se completara este proceso. La única que sobrevivió al ataque fue mamá. Sin embargo, su cerebro se sumergió en un sueño profundo del que había pocas probabilidades de que despertara. Y, aunque lo hiciera, ya no sería la misma. Un poco por propia voluntad y otro poco por presión externa. Los familiares acordaron que las víctimas recibieran un funeral colectivo. Salvo yo, todos lloraban desconsoladamente, con los gestos y las expresiones que cabía esperarse de los que habían perdido a unos seres queridos en un episodio tan atroz como este. Una mujer policía que asistió al funeral se puso a llorar al darles el pésame y no pudo parar. Un rato después, vi que otro policía de mayor edad la reprendía en el pasillo. Vas a ver infinidad de cosas como estas, así que será mejor que aprendas a controlarte. Su mirada se cruzó con la mía e interrumpió su discurso. Yo me limité a hacerle una inclinación de cabeza y me dirigí hacia el baño. Al ver que yo permanecía impasible durante los 3 días del velatorio, la gente empezó a cuchichear y a hacer toda clase de suposiciones. Debe de estar demasiado conmocionado. Es muy pequeño para entender lo que pasó. Se ha quedado huérfano y su madre está como muerta. Es natural que esté afectado. Seguramente la gente esperaba que yo mostrara tristeza, soledad o desesperación, pero dentro de mí solo tenía preguntas, ningún sentimiento. ¿Qué les parecería tan gracioso a mamá y a la abuela que no paraban de reír? Si eso no hubiera pasado, ¿a dónde habríamos ido al salir del restaurante? ¿Por qué había hecho aquello ese hombre? ¿Por qué se había puesto a matar personas en lugar de romper un televisor o un espejo? ¿Por qué nadie había ayudado a mamá y a la abuela antes de que fuera demasiado tarde? ¿Por qué? Todos los días se agolpaban estas y otras preguntas mordiéndose la cola hasta volver al principio y comenzar el ciclo, una y otra vez. Sin embargo, no tenía la respuesta a ninguna. Probé a hacérselas a los policías o a los psicólogos que me atendieron preocupados. Me animaron diciendo que podía hablar todo lo que quisiera, pero ninguno pudo darme una sola respuesta. La mayoría se quedaron con la boca cerrada y otros intentaron murmurar algo, pero al final no dijeron nada. Era natural, había muerto cualquiera que podría haberme dado una explicación y mamá se encontraba en un estado de coma profundo. Las respuestas habían desaparecido para siempre. Decidí no volver a pronunciar esas preguntas en voz alta. Lo que estaba fuera de toda duda era de que mamá y la abuela ya no existían. La abuela no existía ni en cuerpo ni en espíritu, y de mamá solo quedaba su cáscara. Salvo yo, no había nadie que las recordara, así que debía continuar viviendo a toda costa. Cuando terminaron los funerales, 8 días exactos después de mi cumpleaños, empezó un año nuevo. Acababa de cumplir 16 años y me encontraba completamente solo. Todo lo que me quedaba eran los incontables libros de la librería de mamá. Salvo esto, todo había desaparecido en mi vida. Ya no hacía falta colgar faroles de papel ni lucecitas brillantes por la casa, ni aprender en qué consistían los sentimientos de alegría, enfado, tristeza, placer, amor, odio y vergüenza. Tampoco volvería a ir al bullicioso centro de la ciudad a celebrar mi cumpleaños en Nochebuena. Segunda parte. Capítulo 19. Iba todos los días al sanatorio a ver a mamá, que permanecía inmóvil y respirando acompasadamente. Había sido trasladada a una sala de 6 camas después de pasar un tiempo en cuidados intensivos. Todo lo que hacía cuando iba a verla era quedarme sentado junto a ella tomando el sol. El médico me informó con frialdad de que las posibilidades de que despertara eran remotas. Salvo mantenerla con vida, no había otra cosa que se pudiera hacer. Las enfermeras retiraban su orina y sus heces con gestos mecánicos y me ayudaban a acostarla cada tanto de lado para evitar que se le formaran úlceras en la espalda y la cadera. Era como mover un fardo pesado. El médico me pidió que le comunicara mi decisión. No entendí lo que me quiso decir y se lo volví a preguntar. Lo que quería saber era si estaba dispuesto a seguir pagando el tratamiento del sanatorio o si la trasladaría a un hospicio en las afueras de la ciudad donde recibiría cuidados paliativos y el coste sería más económico. La indemnización que había recibido por el seguro de vida de mi abuela me permitiría despreocuparme por un tiempo de los gastos para mantenerme. Mamá había dispuesto las cosas de esta manera para protegerme en caso de que me quedara solo. Tuve que ir a declarar la defunción de mi abuela en la oficina municipal. El funcionario que me atendió soltó un chasquido y sacudió la cabeza sin decir nada. Poco después, se presentó un trabajador social en casa. Echó un vistazo a las condiciones en que vivía. Me explicó que existía la posibilidad de alojarme en un centro de acogida por ser menor de edad y me preguntó qué quería hacer. Yo le respondí que me diera tiempo. En realidad, no pensaba considerar esa posibilidad. Literalmente, necesitaba un poco de tiempo. Capítulo 20. La casa estaba silenciosa como una tumba.
Lo único que oía todo el día era mi propia respiración. En las paredes todavía estaban los carteles que había pegado mamá y la abuela, pero no servían de nada porque ya no tenía a nadie que me enseñara. Era obvio cómo sería mi vida si iba a un centro de acogida. A mí no me importaba, pero no estaba muy seguro de lo que podría ocurrir con mamá. Traté de imaginar lo que me aconsejaría ella en este caso, pero permanecía muda. Me esforcé por recordar las cosas que me decía en busca de una pista. La frase que me repetía hasta el cansancio era «debes vivir normalmente». Sin saber qué hacer, me puse a buscar entre las aplicaciones del teléfono y me llamó la atención una que permitía hablar con el aparato. Al bajarla, apareció una pantalla de diálogo con un pequeño emoticón. «Hola». Apenas escribí esto, llegó la respuesta. «Hola». «¿Cómo estás?», pregunté. «Bien, ¿y tú?». «Yo también». «Me alegro». «¿Qué significa ser normal?». «Ser parecido a los demás». Después de una pausa, probé a escribir frases más largas. ¿Qué es ser parecido a los demás? Todo el mundo es diferente. ¿A quién debo tomar como modelo? ¿Qué me diría mamá? Ya está lista la comida. Ven a comer. Las respuestas llegaban al instante, apenas apretaba el botón de enviar, como interrumpiéndome. Seguí un rato más, pero no obtuve más que frases incongruentes. Allí no iba a encontrar ninguna pista. Sin despedirme, cerré la aplicación. Todavía faltaba para que empezaran las clases. Tendría tiempo para acostumbrarme a vivir solo. Volví a abrir la librería 2 semanas después de lo sucedido. Al recorrer las estanterías, se levantó una nube de polvo. Cada tanto entraban algunos clientes y otros hacían sus pedidos por la página web. Compré a buen precio una colección de cuentos infantiles que mamá pensaba adquirir y los coloqué en el rincón más visible de la tienda. Me sentí cómodo sin tener que decir más que unas cuantas palabras al día. No tenía que exprimirme la cabeza buscando frases adecuadas a las situaciones en que me encontraba. A los clientes bastaba con decirles sí, no o un momento. Aparte de eso, todo lo que tenía que hacer era pasar la tarjeta de crédito por el lector, calcular el dinero del cambio o pronunciar mecánicamente en qué puedo ayudarle y que le vaya bien. Una vez pasó una señora que daba clases de lectura para niños en el barrio y era una conocida de mi abuela. ¿Trabajas en la librería porque estás de vacaciones? ¿Dónde está tu abuela? Murió. La señora se quedó boquiabierta. Sé que a los chicos de tu edad les gusta hacer bromas de este tipo, pero no está bien. ¿Qué va a decir tu abuela?, dijo frunciendo mucho el entrecejo. Es la verdad. ¿Ah, sí? Dime entonces cómo falleció, dijo la señora cruzándose de brazos y alzando la voz. La acuchillaron. Fue Nochebuena. ¡Dios mío!, exclamó llevándose las manos a la boca. Lo que dijeron en las noticias. ¿Cómo puede ser nuestro Señor tan poco misericordioso? La señora hizo la señal de la cruz y salió a toda prisa de la tienda, como si yo estuviera apestado y no quisiera contagiarse. —¡Espere! —la llamé deteniéndola. —No ha pagado. A la señora se le subieron los colores hasta la coronilla. Después de que se marchara, me puse a pensar qué le habría gustado a mamá que yo dijera en esta situación. A juzgar por la reacción de la señora, había cometido un error, pero no tenía la menor idea de cuál había sido ni cómo corregirlo. ¿Debería haberle dicho que la abuela se fue de viaje? No, porque esa señora chismosa habría seguido haciendo más y más preguntas. ¿No debería haberle cobrado el libro? Eso tampoco entraba dentro de lo razonable. Decidí confiar en el refrán que dice, malo es callar cuando conviene hablar, y traté de convencerme de que había hecho bien. De todas maneras, lo mejor era hablar lo menos posible, aunque no estaba muy seguro de cuánto era ese lo menos posible. De repente me acordé de un libro. Mi abuela, que todo lo que leía eran los letreros de la calle, lo había leído por casualidad y le había gustado. Me costó un poco encontrarlo. Era un libro de bolsillo no más grande que la palma de mi mano, y costaba 2.500 wones cuando salió en 1986. Se trataba de una antología de cuentos de Hyun Jin-gon, y el relato en cuestión era La gobernanta B y las cartas de amor. Todas las noches la gobernanta B robaba las cartas de amor de los estudiantes y las leía como si representara un monólogo, en donde ella sola hacía los papeles de hombre y de mujer. 3 estudiantes la descubrieron, pero sus reacciones fueron muy diferentes. Una se rió y se burló de la gobernanta. La segunda dijo que le daba miedo. Y la tercera lloró de lástima. Era un final que no se ajustaba a las enseñanzas de mamá, pero no me disgustó. Mostraba que en este mundo no había respuestas preestablecidas. ¿No significaba eso que no siempre hacía falta responder de una manera determinada a lo que los demás decían o hacían? Puesto que todos éramos diferentes, habría alguien para quien mis reacciones anormales serían las correctas. Ponían aprietos a mamá cuando le hacía este tipo de planteamientos. El día que hablamos de ello, se quedó un buen rato pensando, y finalmente me dijo que, como la historia terminaba con la estudiante que lloraba,
esta era la reacción más adecuada. Pero en el método deductivo, la conclusión viene primero. ¿La reacción correcta no sería entonces la de la primera estudiante? Le discutí. Mamá se rascó la cabeza. Sin darme por vencido, volví a preguntarle. ¿Tú habrías llorado si hubieras descubierto a la gobernanta haciendo su monólogo? Entonces mi abuela se metió en la conversación. Tu madre duerme como un tronco por las noches y no se daría cuenta si la raptaran, así que jamás se despertaría en medio de la noche. Solo podría hacer el papel de una extra que duerme en una de las habitaciones de las estudiantes. Me parecía estar escuchando la voz y la risa de mi abuela mientras lo decía. De pronto, una sombra cubrió el libro. Vi a un señor de mediana edad ante mí, pero desapareció enseguida dejándome un papelito sobre el mostrador. Decía que subiera a verlo al primer piso.